El acto de pintar se trata de un corazón contándole a otro corazón donde halló su salvación. Con esta frase de Francisco de Goya me gustaría comenzar el podcast de hoy, ya que esto es lo que siento con el maravilloso cuadro que nos dejó nuestro gran amigo Van der Weyden, El descendimiento. Cuando veo este cuadro, siento como si estuviese en la misma escena que los personajes, con esa cercanía y esa tridimensionalidad con la que parece que voy a poder tocar las propias figuras. Pero bueno, sin más dilación, bienvenido un día más a Destripando el Arte. El descendimiento es una de las obras claves de Van der Weyden. Este pintor flamenco creó esta maravillosa obra en 1435, con la técnica óleo sobre tabla de la que hemos hablado ya en otro podcast, con un tema profundamente religioso. Ahora bien, vamos a integrarnos un poquito más en el análisis de esta maravillosa obra. Esta fue encargada por el gremio de los ballesteros en Loviana para ser expuesta en su capilla. Esta escena recoge el momento en que Cristo, después de morir, es bajado de la cruz. También podemos distinguir a la Virgen desmayada, al evangelista Juan, a José de Arimatea, a Nicodemo, a María de la Lloset y a María Magdalena a la derecha. La composición de esta obra es simétrica y tiene un eje central formado por la cruz, José de Arimatea y un joven que descuelga el cuerpo de Jesús. La composición está cerrada en forma de paréntesis, en el que un lado tenemos a San Juan vestido de rojo y por el otro tenemos a María Magdalena, cuyo vestido escotado haría alusión a su condición de pecadora, como bien todos sabemos. Se repiten actitudes en las dos figuras que están junto a Cristo y a las diagonales que son Cristo y la Virgen con sus contrastes. Podemos apreciar estos contrastes porque la imagen de Cristo aparece desnuda y la Virgen vestida. Hay una imagen con color frío y otra cálida, una desmayada y con el brazo caído y otra muerta con la misma posición del brazo. Toda la composición se encuentra sobre un fondo dorado, típico del gótico, en el que destacan las figuras del color vicio. Si nos fijamos, incluso podemos percatarnos de que el color rojo aparece distribuido por todo el cuadro. Ahora bien, el tratamiento de las figuras se caracteriza por tener un gran volumen, casi como esculturas que se observan claramente en los cuellos o en los rostros con contrastes de luz y sombreado. Presenta también unas características bastante destacables de la pintura flamenca, como es la gran riqueza del tratamiento de los vestidos, cuya textura permiten diferenciar la seda, el terciopelo y un gran detallismo, como se puede ver en el cinturón con inscripciones de María Magdalena, la túnica de Nicodemo o la sobrepelliza. Una de las grandes aportaciones de este cuadro, que es muy destacable, es la gran expresividad para representar el dolor, como podemos ver clarísimamente en la cara de angustia, de pena, de llanto y de desmayo de la Virgen. También podemos decir que en el rico fondo dorado hace que nos percatemos y nos centremos de las figuras protagonistas del drama, principalmente ya que no existe un marco espacial. No obstante, existe un pequeño paisaje con plantas pequeñas, un hueso y una calavera junto a la mano de la Virgen, la cual hace ilusión al Gólgota, lugar de las calaveras en el que fue colgado Cristo. Por otro lado, también debemos de hablar acerca del contexto histórico de esta época. Se encuentra en la Edad Media o Edad Oscura, que fue un periodo histórico entre la caída del Imperio Romano, 476 después de Cristo, como bien sabemos, y el inicio del Renacimiento, 492, que fue el descubrimiento de las Américas por los reyes católicos. Este periodo se caracteriza por la exclusividad de temas y personajes religiosos en el arte, como el conocimiento estaba reservado por la monarquía y los jerarcas de la Iglesia. El arte se convierte en la literatura de los laicos, ya que casi nadie podía acceder a ella, pero a una iglesia o a una pintura podían llegar muchas personas. Es por esto que a través del arte en la iglesia, la gente aprende sobre los pasajes de la Biblia y las enseñanzas del Evangelio. Tras el cierre de la Escuela de Atenas y el incendio de la Biblioteca de Alejandría, a finales de la Antigüedad, el conocimiento de la humanidad tuvo siglos de retraso. Sin embargo, a finales de la Edad Media llega el gótico y con este la reapertura de universidades en Europa y el inicio de un nuevo arte, principalmente la pintura gótica italiana y flamenca. Y después la arquitectura gótica religiosa, que es un estilo que será la antesala de la época de esplendor, mejor conocida como Renacimiento, de la que ya hablaremos en otro podcast. En la pintura gótica hay un desarrollo muy importante en la pintura sobre tabla, que adopta una forma de tríptico, cuya culminación es el retablo, que es la composición de numerosas tablas que incluye esculturas y se coloca como decoración del altar. La técnica utilizada es el temple, y se usa el aglutinante de huevo o de huesos de animales molidos.
tan sorprendente como se escucha. También se le da una gran importancia a la iconografía, ya que aparecen nuevos temas, como por ejemplo, se multiplican las imágenes de los santos por su papel como mediadores entre Dios y los hombres. También la naturaleza adquiere cierta importancia por la influencia de los franciscanos. Al igual que el paraíso se representa como un jardín lleno de flores y el infierno se representa como un lugar tenebroso y lleno de espinos. Por otro lado tenemos el Calvario y la crucifixión de Cristo como temas más frecuentes a los pintores góticos. También podemos decir que los caballeros representan en esta época el valor del humano, al igual que aparece también el retrato, lo que implica la importancia y pues también una personificación y una personalización e individualización de las imágenes, que es sumamente importante en esta época. Ahora bien, sabemos que esta obra es flamenca, pero claramente dentro del flamenco vamos a encontrar otros pintores y otras características que la diferencian del resto. Pues bien, se ubican a los pintores flamencos alrededor del siglo XV, con los llamados flamencos primitivos. Unos los sitúan como los últimos representantes del gótico y otros como los primeros del Renacimiento, el nuevo estilo que estaban haciendo ahora. Desde mitad del siglo XIV alrededor, los territorios de Flandes comienzan una etapa de esplendor tras el matrimonio de su heredera al trono con Felipe el Atrevido, duque de Borgoña. La nueva corte tendrá mucho interés en el arte, algo que sinceramente a mí me gusta mucho. Hay también un crecimiento muy importante respecto al conocimiento de la burguesía por el arte. Esta nueva clase social, formada por comerciantes y banqueros, se une a los clientes tradicionales de la obra artística que anteriormente eran la iglesia y la nobleza. Poco a poco, la burguesía empieza a demandar obras de arte, pero estas de menor tamaño, claramente, ya que se adecúan al mundo privado alrededor de sus mansiones, que tampoco es que tuviesen pisitos como nosotros. Nace así de esta manera el cuadro a caballete, fácilmente transportable, que se ve favorecido por la invención de la técnica al óleo. Estas circunstancias hacen que Flandes se convierta, a comienzos del siglo V, en uno de los centros más importantes de la pintura europea. Los pintores flamencos estaban también agrupados en gremios, que garantizaban pues su formación y controlaban la calidad de las obras. Las características más importantes pues son que pintaban sobre tabla, que preparaban con varias capas de estuco, cola animal o blanco de plomo. Empezaron a utilizar y a perfeccionar la técnica al óleo, que como bien sabemos es pintura con base en aceite, mejoraron el uso de las veladuras y se sirvieron de pinceles finísimos para no dejar huellas sobre la tabla, algo sumamente magnífico, al igual que se preocupan por el dibujo, hecho con sumo detalle, con el que procuraban reproducir con fidelidad pelos, arrugas, telas, algo increíble. Muy importante también es la concepción tridimensional del espacio, a la que llegaron a través de la intuición y la práctica, con el tratamiento de los interiores y la forma de representar la luz, los reflejos y las sombras. Contribuye también a crear un espacio pictórico ilusorio. Hay un uso de los espejos conversos que ayudan a que aumente también el espacio y a que el espectador se sienta como dentro de la escena. Tenemos, por ejemplo, el matrimonio de Arnolfini o San Juan Bautista y Enrique Güell, con buenos ejemplos de ello. Los temas religiosos son tratados como si fueran algo cotidiano. Las escenas, como no veíamos en el románico, por ejemplo, se sitúan incluso en interiores confortables que transmiten la familiaridad a los espectadores, como si hubiesen pintado mi propia casa, vamos. La Virgen, el Niño o los santos son rodeados de objetos domésticos. El retrato también va a estar muy vinculado con la pintura religiosa, ya que muchos de los personajes representados son donantes, personas que costeaban las construcciones religiosas y que querían aparecer mostrando pues su devoción. Las imágenes del donante a veces alcanzaban tanto protagonismo como la propia figura religiosa a la que acompaña. Los retratos también ganarán una gran autonomía, hasta convertirse en figura única en los cuadros. El primer lugar de los pintores flamencos del siglo XV lo va a ocupar nuestro bestie Jan van Eyck. Este es uno de los grandes maestros de la historia de la pintura. Tuvo un hermano, Hubert, pero este murió prematuramente en 1426 y colaboró con él en alguna obra, pero ya está. Su pintura pues también tiene una gran carga conceptual a pesar de su aparente realismo. Está llena de símbolos, muchas veces difíciles de desentrañar. Era extraordinariamente cuidadoso con los detalles.
En su obra destaca la concepción del espacio con una sorprendente profundidad. Su obra clave es El políptico de la adoración del Cordero Místico, del que ya vamos a integrarnos en otro momento. Otra obra fundamental de Jan van Eyck es El matrimonio Arnolfini, el cual está lleno de detalles y de simbología, como ya hemos mencionado antes, curiosa no, lo siguiente. También lo dejamos para otro podcast, porque de tantas cosas no podemos hablar hoy. Hay también importantes retratos como pueden ser la Virgen del Canciller Rolling o la Virgen del Canónigo van der Pelle, en cuya figura del donante pues casi siempre predomina sobre la de la Virgen, las cosas como son. También destacan otros flamencos primitivos como Robert Chapí. Su obra más destacada son dos puertas de trístico con Santa Bárbara y Enrique Enderwell arrodillado con San Juan Bautista. Roger van der Weyden, el pintor del que estamos hablando hoy, también tiene una gran importancia, obviamente, teniendo una gran técnica sobre los detalles, además de su audacia compositiva y fuerza estética. El descendimiento es el mayor ejemplo que podemos encontrar. También dentro de esta corriente se sitúa el Bosco, cuyos primeros pasos se dieron dentro del goticismo acusado. La inspiración fundamental de la obra del Bosco son ideas extraídas de la Sagrada Escritura y otras obras de su época, pero muy tamizada desde una óptica muy personal. Tiene una perfecta técnica y una muy buena calidad del dibujo. El Bosco incluye personajes fantásticos que en ocasiones llega a recordar incluso a los bestiarios románicos. Parecen temas irregulares, como si representara sueños, vamos. También podemos ver incluso como una burla o una ironía en su obra, algo que en la época no sentaba muy bien. Destacan entre estas la Mesa de los Pecados Capitales, la extracción de las piedras de la locura o el Jardín de las Delicias. Y finalmente, y para despedirnos, es que no sé ni qué decir. Esta obra, yo creo que con solo mirarla ya nos dice todo. Esa expresividad, esos gestos, esa belleza que inunda. Así que hasta el próximo día en el que nos adentraremos en otro cuadro flamenco quizá. No sé. Ya veremos lo que nos depara el futuro. Y como siempre digo, que el arte os guíe.